Martí Muñoz, a ver, antes de nada, ¿cómo viene la media de las notas de este fin de semana? Veo que vienen altas. Sí, está polarizada. O sea, en la general, la media la tenemos en un 6,6. Ok. Hay varios suspensos, pero también hay bastantes notas altas. Entonces, vamos de extremos. Un poco en línea con las elecciones europeas. Entonces, aquí estamos para comentarlo. Vamos con ello, vamos Martí, con las notas del Gran Premio de Canadá de 2024. Hay que empezar con un abandono, el de Logan Sargent, sí. Pero como sí que estuvo en carrera, tiene puntos. O sea, tiene puntos, tiene puntuación. Sí, Sargent tiene un 4 porque el pobre hombre está absolutamente superado. Está absolutamente superado y yo creo que lo vimos en carrera. En la vuelta 6 ya tuvo un aquaplaning que llegó a golpear sutilmente el muro y estuvo a punto de abandonar. Y unas pocas vueltas después, tuvo el accidente que acaba provocando el primer coche de seguridad. Y es un piloto, bueno, que es una carrera con muchas trampas, este Gran Premio de Canadá, pero que evidentemente hay mucho run-run sobre quién tiene que estar en ese coche. Y parece un caso claro de alguien superado por la situación. Entonces la nota es en 4. Sargent había salido 13º, le pasaron los dos Haas con neumáticos de lluvia extrema, entonces ahí cae a la 15ª posición. Esto en sí no tenía por qué ser grave porque habría recuperado esas plazas cuando parasen y habría tenido su oportunidad quizá de pelear por acercarse a los puntos, pero dos errores de conducción sí que lo son, ¿no? Y al final es un día en el que tienes un circuito muy, muy, muy delicado, en el que los errores son carísimos y él pues cometió dos. Es un 4. Siguiente en la lista, Charles Leclerc, abandono también, aquí por problemas mecánicos. Carrera discreta, sin embargo, Martín. Sí, Leclerc tiene un 5. Hay que decir que tiene menos culpa él a nivel individual que colectiva en el caso de Ferrari, en la actuación de Leclerc, pero es un fin de semana que al final se venía aquí en clave Ferrari, se venía de la victoria de Mónaco, de estar a 20 puntos del Mundial de Constructores, y un poco esa idea que nos habíamos creído todos de decir, ostras, cuidado con Canadá, que puede ser un buen circuito en función de cómo pueden salir por delante, y al final la realidad es que fue la inversa. Lo vimos en Libres 3, Ferrari dimitió en Libres 3, no se encontraron en clasificación, los dos fuera en la Q2, y en el caso de la carrera, Leclerc tuvo una carrera comprometida por un fallo de motor, decían en Ferrari 15 vueltas con 80 caballos menos de potencia. Entonces esa era también la parte de la explicación de por qué a Leclerc le costó progresar o como podríamos pensar que se podría haber hecho. Salía un 10º, pasó un par de coches en la salida para ponerse 9º, consolidó esa posición en cuanto paran los Haas con los neumáticos de lluvia extrema, pero sí que ya durante esta primera tanda te aparecen los problemas de motor, le pasa a Albon, le pasa a Tsunoda, que es algo que es raro. Normalmente un Ferrari contra estos coches no cede a menos que tengas un problema técnico como era, y así llegas al coche de seguridad siendo un 10º. Y ahí es donde se produce la situación que en directo es absolutamente incomprensible, que es esa doble parada, primero para poner neumáticos intermedios y después, 2-3 vueltas después, unos neumáticos duros que aprovecharon para hacer un reset del coche y básicamente la parada duró el doble, el piloto acabó perdiendo una vuelta y ahí terminó su Gran Premio. Realmente, a posteriori, el problema técnico es el que es. Lo único que puedes achacar es pensar si este reset que haces en este momento de montar el neumático duro, que sabía que no era el momento porque es que estaba volviendo a llover, si quizá no lo podías hacer 2-3 vueltas antes en el momento que le metes los intermedios, o es que quizá en esos 4 minutos, ¿sabes? En Maranello quizá dieron con la solución. Entonces, claro. Puede que fuera eso. Pero muy esperpéntica la situación. Esperpéntica la situación para Leclerc, esperpéntico el fin de semana, ni siquiera te diría la carrera de Checo Pérez. Siguiente en la lista, otro abandono, error suyo y Martí, pues, nota mala. Sí, es un 4 y lo peor son los ecos de 2023, ¿no? Que habíamos empezado bien el año, pero ya en Imola falla en clasificación, en Mónaco se repite la historia, vuelve a fallar en clasificación en Canadá, y ayer hizo algunas declaraciones Checo diciendo que el coche va muy delicado, ¿no? Que va al filo de la navaja, y dando a entender que está perdiendo la confianza, que es una situación que tristemente pues, pasó el año pasado. Al final es uno de los derrotados claros del fin de semana, el mismo inicio que no estaba al 100%, salía 16º, en la salida daña el alerón en un toque con Pierre Gasly, que le hace caer 17ª posición y compromete las opciones de recuperar. Luego pasa a Sargent, pasa a Hülkenberg cuando para en boxes, está 15º. Gasly le pasó en pista con el Alpine, que es también sintomático de cómo estaban las cosas ayer. Con esto Checo lo tienes 16º, cambia los neumáticos con el coche de seguridad y sí que es verdad que fue ganando velocidad a medida que se secaba la pista y parecía que se estaba acabando de encontrar, pero ya con los neumáticos de seco tiene el momento del aquaplaning y el abandono
Y digamos que en el fondo no se esperaba la remontada ya en ese punto, ni de Checo ni de los Ferrari, prácticamente, a pesar de que Sainz luego sí que con los neumáticos de seco hubo un momento de esperanza, ¿no? Pero realmente es una forma un poco triste de terminar un fin de semana que preocupa porque es tendencia, ¿no? Se está dibujando una tendencia ya en 2024 y tenemos el precedente de 2023. Entonces, a ver si se puede evitar que se repita todo eso. Por delante de Pérez de la clasificación, Alex Albon, que Martí hizo para mí el adelantamiento de la temporada, ese doble adelantamiento en la chicane, espectacular. Buena nota, ¿no? Para Albon, aunque la posición no sea espectacular. Sí, Albon tiene un 7, al final es la víctima del trompo de Carlos Sainz. No fue culpa de Albon, era el coche que estaba justo detrás de Carlos Sainz, pero trompea al Ferrari, se lo lleva por delante, Albon abandona y en ese momento estaba peleando por puntos. Es verdad que Sainz lo había adelantado, lo había echado del top 10, pero bueno, estaba en la pelea por los puntos, entonces quién sabe qué hubiera podido pasar. Salía décimo, en la salida le pasó Leclerc, también lo pasaron los dos Haas, entonces está décimo tercero. Cuando estos paran para quitarse los full wet, Albon regresa a la 11ª posición. Y a partir de ahí, un gran final de tanda, de la tanda inicial, pasará en pista Tsunoda, pasará a Leclerc, con esto regresa a la 9ª posición, para en el coche de seguridad y vuelve en 11ª posición, y entonces es cuando hace el que tú lo has dicho, que es el adelantamiento del año, con un poco ecos de Gran Premio de Bélgica, ¿no? Y de recta de Kemmel, con estas cruzadas de trazada, que esto lo vemos muy de vez en cuando, y con el asfalto mojado es espectáculo. Es el momento espléndido de la carrera y ganó dos posiciones de golpe, lo tenemos noveno. Entonces, antes del cambio a los neumáticos de seco, sin embargo, ya empieza a perder terreno, le pasa a Esteban Ocon con el Alpine, esto es décimo, y ya con las gomas de seco lo adelantará Carlos Sainz para relegarlo en un décimo, y una vuelta después es cuando tienen el toque. ¿Qué podría haber hecho ayer Albon en caso de no haber abandonado, en caso de haber esquivado el trompo de Carlos Sainz? Pues en ese momento llevaba justo delante a Lance Stroll, Stroll estaba octavo, terminó octavo, entonces es probable que hubiera alguna opción de puntuar. Entonces sí que da bastante rabia porque había una opción. Albon, que fue víctima, como has dicho, Martí, del trompo que tuvo Carlos Sainz, mala carrera de Carlos ayer y error que acaba con su abandono. Sí, Carlos tiene un 4. Verdad que el equipo también hizo algunas cosas extrañas que ahora vamos a comentar, pero el error es el que es, entonces es un 4. Un nuevo fin de semana complicado, en este caso quejándose de la falta de adherencia, no solo él, porque al final Leclerc también cae en Q2. Carlos está a un contravolante de meterse en Q3, entonces es que realmente fue de muy, muy poco. Y luego sí que en carrera pudo sorprender que ante los problemas de ritmo, de potencia en este caso que tenía Leclerc con esos 80 caballos menos que tenía, Sainz estuvo justo detrás de él muchas vueltas. Sainz salía duodécimo, es verdad que pierde un poco con los Haas al principio, pero enseguida recupera la posición, se queda ahí en esa misma duodécima posición, y ahí es donde se produce lo que es un poco inexplicable a mi entender, que son varias vueltas donde Sainz se queda atrapado detrás de Leclerc. Sí. Leclerc con problemas de motor, perdiendo 2-3 segundos por vuelta. Y dices, y ante esta situación, si sabes que el coche lo tienes tocado, ¿no sería más fácil dar una orden? Y dices, mira, no nos hundamos los dos, tira tú para adelante, porque es que el otro coche está averiado, no se puede hacer nada. En este caso es verdad que Ferrari faltó ahí una orden de equipo que se tendría que haber impartido, en mi opinión, pero no fue el caso, entonces esa es la situación. Tras el segundo stint con neumáticos intermedios, Sainz vuelve a la pista 13º y en esa transición a los slick es donde hay el resurgir de Carlos Sainz. Pasa a Bottas en boxes, pasa a Ricciardo en pista, con esto lo tenemos un décimo. Más tarde pasa también a Albon, entra en zona de puntos, entra en la 10ª posición y es justamente entonces cuando tiene el trompo con el accidente y el abandono que ocurre, por buscarle una nota positiva, ocurre cuando iba camino de terminar en los puntos. Pero es verdad que es un fallo de pilotaje grave que culmina un fin de semana delicado en clave Ferrari. Eso en lo individual y en lo colectivo, la situación o la gestión de la avería de Leclerc y la inexistencia de órdenes de equipo, a mí me lo tienen que explicar. Sí. Eso fue difícil de entender. Por delante de Carlos Sainz terminó Wang Yuzhou con problemitas también, algo de chapa y pintura. Sí. La nota del piloto chino, Martí. Un 4. Zhou fue el último de los pilotos que cruzó la línea de meta y realmente fue una carrera absolutamente gris porque estuvo detrás en todo momento. O sea, al final te termina 15º, pero porque te ha abandonado todo el personal. Esa es la carrera de Wang Yuzhou, absolutamente falto de confianza.
salía último desde boxes. Recordemos que los Sauber cambiaron alerón por adaptarse a la lluvia. Zhou fue un desastre, Bottas le salió mejor, pero la carrera de Zhou no tuvo ningún sentido. Salía último, gana un par de posiciones en las primeras vueltas, entre el trompo de Logan Sargent, también cuando Nico Hülkenberg se quita de encima los neumáticos full wet. Aún así, Hülkenberg lo pasa en pista acto seguido, entonces lo tienes 19º y cerrando parrilla prácticamente, y ahí se quedará Zhou el resto de la carrera, incluso en el cambio de los neumáticos slick, siempre lo tendrás cerrando la parrilla. Entonces no hay nada fuera de ritmo, esos 4. No hay mucho más, exactamente. Yuki Tsunoda, por delante de Wang Yuzhou, vimos luego una imagen de Loren Mekies consolándole. Error, lo dijo él, que fue costoso. Sí, y da rabia porque iba muy bien. Al final sí. la nota se queda en 6, pero Tsunoda ya habría puntuado. Habría puntuado, como mínimo hubiera terminado 9º, de no ser porque a 5 vueltas del final perdió el control de su RB, y ese error empaña toda su actuación y hace que quede incluso por detrás del compañero Ricciardo, cuando toda la carrera lo había estado controlando él. Entonces la frustración es la que es. Un Tsunoda que salía 8º, hizo una mala salida porque perdió 4 posiciones, entre ellas las 2 de los Haas. Esas se recuperan cuando se quitan de encima los full wet, de modo que Tsunoda lo tienes en 10ª posición. Y en ese momento, cuando llega el coche de seguridad de Logan Sargent, Tsunoda hace algo distinto al resto. Hay pocos pilotos que se la jugaron, y Tsunoda lo que hace es que se queda fuera, a largo, básicamente, y en vez de meter 2 intermedios, intenta hacer 1 y llegar hasta los neumáticos de seco. Y le salió bien. De hecho, ahorrándose esa parada con el safety, sube de 10º a 7º, alarga la vida de los inters durante más de 40 vueltas, y en ese punto todo pinta bien. Cambia los neumáticos de seco y sigue 7º, conserva la 7ª posición que tenía. Es verdad que entonces se empiezan a ver las diferencias de coches, lo pasa primero Stroll, es 8º, luego lo pasa Ocon, es 9º, y su carrera, como decías, pues descarrila 5 vueltas del final cuando trompea, y lo pierde todo, y se va básicamente a la 14ª posición. Entonces da pena, porque estaba muy cerca, el último stint faltaba el ritmo y quizá hubo un poco de sobreconducción. Por delante de Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, el equipo Sauber sigue todavía sin puntuar, cada vez más cerquita. Carrera Bottas, nota Bottas, discreto, ni bien ni mal. Ya, que estuvo allí, o sea, que tuvo una oportunidad, pero estuvo tan lejos que pasó inadvertido. La nota es un 7, ¿eh? Yo creo que la carrera de Bottas es bastante interesante porque, a diferencia de Zhou, recordemos los 2 Sauber que salían desde boxes porque cambiaron alerón por la lluvia y por los reglajes. A diferencia de Zhou, que ni lo olió, ni olió el top 10, Bottas realmente tuvo una oportunidad. Luego hubo un error y ahí lo echaron todo a perder. Pero básicamente tuvo la oportunidad. Salía 19º Valtteri Bottas, cambiando ese alerón. Llega el primer coche de seguridad siendo 17º. Y ahí Bottas, igual que Tsunoda, es uno de esos pilotos que opta por alargar. Entonces, a base de alargar, Bottas está 12º, salta 5 posiciones de golpe. Y claro, Bottas te llega a la transición a los neumáticos de seco teniendo la oportunidad de jugársela. Claro. Y que si le sale bien y acierta en la vuelta de cambiar los neumáticos slick, de repente se te mete en un top 10 fácilmente. Aquí el problema es que en Sauber se precipitaron. Bottas paró muy pronto. O sea, Bottas paró, para que nos hagamos una idea, 3 vueltas antes que Verstappen, 5 vueltas antes que Norris. Entonces, claro, tan pronto paró que la pista no estaba para neumáticos de seco y en vez de ir para adelante se fue para atrás. Si paró siendo 12º, volvió a pista siendo 16º. Entonces, básicamente Sauber, la opción de puntuar, fueron a por ella, pero se equivocaron en el timing de esa parada de los slick. Y es verdad que con los últimos accidentes recupera varios puestos, te termina 13ª, que queda un poco mejor en la clasificación, pero la posibilidad de puntuar estuvo ahí, en esperar 1-2 vueltas más, quizá para cambiar a los slick. Por delante de Bottas, Martí, quedó Kevin Magnussen, que en una carrera en Canadá con lluvia y condiciones tan cambiantes pensarías que iba a haber hecho fuegos artificiales, pero en realidad se comportó. Sí, y tiene buena nota. Yo le he puesto un 8. Yo le he puesto un 8 porque creo que hizo una buena carrera imperfecta, hay que decirlo. O sea, Haas ayer la pudo liar pardísima, pero hubo un par de errores en la carrera de Kevin Magnussen que lo echaron un poco todo al traste, pero aún así me sabía mal bajar la nota porque la verdad es que fue una de las sorpresas. Al final es esa sensación a 5 minutos de empezar la carrera, que ves los neumáticos y ves que hay 2 coches con neumáticos full wet y son los que dan espectáculo, que son Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg. Y hay que decir que era la decisión adecuada. O sea, esas primeras vueltas, Magnussen sale 14º, al final de la primera vuelta lo tienes 8º, te llega a rodar en 4ª posición
en la vuelta 6, y ahí evidentemente se empiezan a torcer las cosas. El primer error y absolutamente inexplicable es que cuando tú llamas a tu piloto para poner el Inter, no tengas los neumáticos preparados. Tal cual. Que dices, unos mínimos, por favor. ¿No? Entonces, ahí se dejaron unos 6 segundos de margen, que eso es bastante importante porque al final Magnussen te vuelve a pista siendo 14º, cuando con una parada limpia lo hubieras tenido un 9º, probablemente. Y ya lo tenías en estrategia de carrera. O sea, 9º, top 10 y a pelear por los puntos en adelante. Sí. Pero bueno, no fue el caso. Y la carrera de Magnussen se acaba de complicar después. Primero cuando lo paran con el coche de seguridad, porque hay que decir que, claro, Magnussen, cuando se quita de encima el full wet, tiene un Inter que es más joven que el de la mayoría. Es básicamente nuevo. Y hay pilotos que salieron de salida hasta la vuelta 45 aproximadamente y metieron el slick. Entonces, hay que pensar que con una buena gestión de neumáticos, Magnussen se podría haber ahorrado perfectamente la parada bajo el coche de seguridad de Sargent y saltar muchísimas posiciones. De hecho, Magnussen, cuando llegamos al safety, va justo delante de Ocon. Ocon te entra en los puntos después. Entonces, Magnussen habría sido 10º después del safety car. ¿Qué pasa? Entonces, ya tiene 2 momentos que el tipo se te mete en los puntos, pero ocurre algo que se va para atrás. Y el error definitivo en su carrera acaba llegando en la gestión de los neumáticos slick, porque Magnussen para pronto. Para en la vuelta 41 y básicamente para tan pronto que pierde terreno incluso contra Hülkenberg. Hülkenberg lo llevaba por detrás, pero Hülkenberg para 3 vueltas después. Y como la pista no estaba para slicks en la vuelta 41, pues Magnussen pierde ahí toda la carrera. Y ahí terminaba, se ve penúltimo, se ve 17º, vale que pasa a Bottas a poco del final y con los abandonos lo maquilla un poco. Pero da rabia porque hay 2 momentos en los que lo tienes en top 10 y consolidado en la misma estrategia que el resto. Incluso el momento de los slicks que se te puede volver a meter ahí en la pelea, pero es que falló todo. Entonces, bueno, el 8 está porque la verdad, la carrera individual se lo curró y me sabe mal no reconocerlo. Pero, sí. pero es una carrera frustrante. Y lo decía él en el postcarrera, que dice, hostia, tengo una sensación de que se nos ha escapado algo grande. Y es que lo tuvieron varias veces. De hecho, para añadir más a la herida de Magnussen, yo creo que él hizo mejor carrera que Hülkenberg, y sin embargo Hülkenberg es el que acaba 11º. Sí. Por ese error de la lectura del cambio de los slick, que es lo que le entrega la posición a Nico. Sí, o sea, es para darle un puñetazo a la pared cuando termine la carrera. Es una de esas nota para Hülkenberg, por cierto, Martí. Yo creo que peor carrera que la de Magnussen ayer. Sí, Hülkenberg le he puesto un 6. Le he puesto un 6, carrera correcta, pero sin las oportunidades de Magnussen. Magnussen, pese a salir los dos con full wet, pese a empezar desde detrás, hay que decir que Hülkenberg salía desde más atrás, salía de 14º, entonces su remontada con full wet es un poco más atropellada, no puede llegar tan arriba en este caso como Kevin Magnussen, llega hasta la 7ª posición, y en este caso Haas se equivoca con él porque alarga mucho la tanda con full wet. La alarga como mínimo 4 o 5 vueltas más, y llega a ese punto en el que la pista ya está para Inters. Haas persisten en el error y Hülkenberg se está dejando 3-4 segundos por vuelta. Entonces, claro, cuando llega el momento que finalmente para en boxes, te regresa a pista siendo 19º y adiós muy buenas. Ya no hay carrera para Nico Hülkenberg. En el resto de la carrera es verdad que aciertan en la transición a los neumáticos slick, por eso le gana la posición a Nico Hülkenberg y aprovecha también los abandonos, pasa en pista a Valtteri Bottas. Pero sí que la nota yo la he puesto por detrás de Magnussen porque fue menos lucida y nunca estuvo realmente en lucha por un top 10 o por puntos. Magnussen sí. Magnussen es que lo tuvo en sus manos 3 veces. Delante de de Hülkenberg, como digo, Esteban Ocon, que consiguió una cosa, Martí, que es que todo el fanbase casi de la Fórmula 1 se apiadara de él. Porque lo que pasó fue duro. Sí. Y yo le he puesto un 8 y recordemos que Ocon al final es víctima de las órdenes de equipo de Alpine. Y llámalo órdenes de equipo, llámalo factura. Pues lo de ayer tenía una pinta de factura y de ajuste de cuentas por lo que pasó en Mónaco que la verdad es que echa un poco para atrás. Ocon hizo un carrerón. Ocon salía 18º en parrilla, arrastraba esa penalización de 5 posiciones que recibió en Mónaco. Aún así, hace una buena arrancada, se pone 16º, pasa Sargent 15º, cuando Hülkenberg se quita los full weight ya está 14º, llega así al coche de seguridad y Ocon es uno de los pilotos que opta por alargar. Ocon no para poner un segundo juego de inters y eso le permite saltar mucho. Salta de 14º a 9º y se mete de entrada en zona de puntos.
Es verdad que al poco de la resalida pierde posición contra Alex Albon, que es ese adelantamiento brutal en la contrarrecta. En ese punto Ocon pues es 10º, cerrando zona de puntos. Pero bueno, lo tienes ahí, lo tienes estabilizado en esa zona. Habrá un intercambio de posiciones también con Albon más adelante, que será 9º. Será entonces cuando pondrá neumáticos slick y regresará en esa posición a pista. Llega a pasar a pista a Yuki Tsunoda para ponerse 8º. Y a partir de ahí, bueno, pues las cosas empiezan a torcer. Primero lo pasa Ricciardo, que lo relega a la 9ª posición, y es entonces cuando llegamos a las órdenes de equipo. A 2 vueltas del final, que Ocon deja pasar a Pierre Gasly para que intente ir a por Daniel Ricciardo. No lo consigue y la polémica viene porque Pierre Gasly no le devuelve la posición y Esteban Ocon, evidentemente, explota por la radio y en el postcarrera porque es un agravio, ¿no? Y es esa sensación de si yo te dejo pasar pero no puedes atacar al coche de delante, me devuelves la posición. Sí. Pero si ya se sabe que no estás en el equipo el año que viene, te has portado un poco mal con el compañero y le caes mal al jefe, pues es lo que pasa. Y te quedas como se quedó ayer Esteban Ocon en Mónaco. En Mónaco, en Canadá. Por detrás de Pierre Gasly, que sumó los 2 puntitos, hizo una peor carrera, pero se lleva los puntos para la buchaca, Martín. Sí, una nota un poco más baja que Ocon, es un 7, es una buena carrera, pero menos espectacular probablemente. Una buena remontada igualmente, recuperó 6 posiciones. Y sí que es verdad que al final termina delante de Ocon, da la sensación solamente por las órdenes de equipo. Pero bueno, es la situación. Salía 15º, la salida estuvo mal, perdió 3 posiciones, cayó 18º, 17º con el trompo de Logan Sargent, 16º cuando Hülkenberg se quita el neumático full wet, y justo antes del safety car es ese momento sorpresa en el que Pierre Gasly pasa, decíamos, al Red Bull de Checo Pérez, que es una situación absolutamente anómala, con lo que Gasly se sitúa 15º. A diferencia de Ocon, que con el coche de seguridad alarga y opta por no parar, Gasly sí que lo hace, empieza la segunda tanda siendo todavía 15º. Y a todo esto Ocon lo tienes en una 9ª posición, entonces momentos de carrera realmente diferentes. Y cuando llega el momento de meter los neumáticos a seco, Gasly sí que se diferencia del resto porque pone neumáticos duros. Y es una decisión que a simple vista podrías pensar que con el asfalto mojado era arriesgado y podía salir mal, pero luego vimos que Gasly tenía un final de carrera bastante más fuerte, entonces es probable que fuera la decisión acertada. Entonces, con esos slick regresa en 16ª posición, pasa Bottas Hülkenberg, luego con el KO de Pérez es 13º, un 10º con el KO de Sainz y de Albon, entra en zona de puntos a 5 vueltas del final cuando Tsunoda hace su trompo y entonces es capaz de pasar a Ocon, hay que decir, con órdenes de equipo, pero también con más ritmo. O sea, Gasly le recorta 10-12 segundos a lo largo de todo el último stint. Es posible que hubiera tenido velocidad suficiente para pasar en pista a Ocon, pero no fue el caso. Al final hubo unas órdenes. No llegó a Ricciardo, así que se quedó 9º, pero es un 7, una buena carrera. Y Ricciardo por delante, paradójicamente, Martí, son puntos, no es una mala posición de Ricciardo, pero he visto que no le has puesto demasiado nota. No, yo lo he dejado en un 6 por varios motivos. El primero, que es que hasta 5 vueltas del final, Tsunoda lo tienes justo delante de Ricciardo. Sí. Entonces, la carrera de Ricciardo es menos lucida quizá de lo que puede parecer con el resultado final. Y también es el hecho de que es una carrera con muchos altibajos, en el sentido de que Ricciardo te viene de hacer una clasificación brillante, se pone 5º justo delante de Fernando Alonso, pero es que sale mal. No solo sale mal y cae a la 7ª posición, sino que encima se salta la salida porque el coche estaba moviéndose en el momento que se apagan los semáforos. Esos son 5 segundos de penalización. Entonces, claro, durante ese primer stint, Ricciardo, que en condiciones normales estaba para disputarle el liderato de zona media, si hablamos de zona media, al Aston Martin de Fernando Alonso, pues en vez de eso lo tienes ya por detrás, lo tienes 7º en ese primer stint. Cuando sirve la penalización, regresa en 10ª posición. Esos 5 segundos extra le cuestan posición contra Lance Stroll, que lo llevaba justo detrás en el primer stint. Las otras 2 posiciones que pierde con esa parada son simplemente los pilotos que optan por alargar en el safety, pero sí que la posición contra Lance Stroll la pierde de esta forma. Y entonces al principio de este segundo stint, Ricciardo te cae a la 11ª posición, lo pasa Alex Albon en la contrarrecta, y no solo eso, sino que también cuando mete los neumáticos de seco lo pasa Carlos Sainz. En ese momento, antes de la gran hecatombe, Ricciardo lo tienes 12º. A partir de ahí, pues te empieza el caos. Entonces tienes el abandono de Sainz y de Albon, que iban por delante. Esto le permite saltar de 12º a 10º. Luego está el fallo de Tsunoda a 5 vueltas del final, que le permite ser 9º. Y es verdad que a 4 vueltas del final pasa Ocon y termina con la 8ª posición. Es una buena carrera, es una carrera bien resuelta. Un poco engañoso el resultado final porque todo bebe de la concatenación de abandonos que ocurren a 18 vueltas del final.
y tienes el error de la salida y tienes el infortunio de Tsunoda. Entonces yo me resistiría antes de decir que Ricciardo hizo una gran carrera. Y por delante de Ricciardo, el superclasificador, empatado con Fernando Alonso, Lance Stroll, que sin embargo, oye, en casa, en condiciones mixtas donde sabemos que brilla, ayer sacó un poquito de brillo. Sí, fue una gran carrera, fue un 8, la típica de Lance Stroll, ¿no? Que es que cuando las cosas son muy difíciles a veces te lo hace bien. Sí. Y a veces momentos que son un poco más fáciles se escapan, ¿no? Que es esa regularidad. Al final Stroll encontró sensaciones, hizo una buena actuación, los dos Aston Martin en los puntos. Poca coña, porque al final esta sexta posición de Alonso y el séptimo de Lance Stroll es el mejor fin de semana del año para Aston Martin, 14 puntos. Entonces es una situación que hacía carreras y carreras que no veíamos. Y la carrera de Stroll, pues él salía noveno, aguanta la posición en la salida, le pasa a Nico Hülkenberg con esos neumáticos de lluvia extrema al principio, pero luego todo vuelve el cauce y recupera esa posición, de modo que ese décimo se transforma en un octavo. Aguanta en esa posición, en ese octavo, cuando se produce la transición a los neumáticos slick. Él se decanta por los neumáticos duros, que le dieron más rendimiento que Tsunoda. Tsunoda lo teníamos en medios y pudimos ver que Stroll lo pasó en pista para ser séptimo. Y así básicamente entró a meta, a unos 6 segundos de Fernando Alonso. Y sí que a unos 15, 17 vueltas del final, cuando hace el adelantamiento de Tsunoda, y es ese momento que ves la carrera y dices, vale, el sexto, séptimo de Aston ya parece seguro, ¿no? Ya no se te puede mover. Entonces es una actuación sólida. Una carrera con trampas, pero bien resuelta por parte de Lance. Y justo por delante de él, su compañero de equipo, Fernando Alonso, también rascando puntos para el equipo Aston Martin. En una buena carrera, Martín. Sí, es un 9. Carrerón de Fernando Alonso, que hizo todo lo que podía hacer. Salía sexto en parrilla, justo detrás de Ricciardo, y lo decíamos antes del Gran Premio, ¿no? Que cuando veías la nómina de pilotos que tenía por detrás, dices, vale, pues sale sexto, pero aquí hay pilotos para que si Alonso termina noveno o décimo este Gran Premio, no será una mala carrera, sino que los otros han vuelto a sus posiciones. Vimos que no fue el caso, vimos que realmente fue una carrera con muchas bajas. Aston Martin lo aprovechó, y en el caso de Alonso también tuvo momentos para lucirse, sobre todo, y lo más remarcable me parece, es ese primer stint de 24 vueltas antes del coche de seguridad, en el que Alonso lleva en caja de cambios al Mercedes de Lewis Hamilton, mientras Russell está liderando la carrera con el otro Mercedes. Sí. Y Alonso lo mantiene sin que Hamilton se asome acaso. No solo eso, sino que al final Hamilton cuando lo pasa en boxes, pero porque Aston Martin se equivoca en la parada en boxes. Es un pit stop un par de segundos más lento de lo habitual, y eso es lo que permite que Hamilton pase. Entonces la carrera a nivel individual de Alonso es formidable. Hizo el resto de la carrera, hay que decirlo, bajo presión. Tsunoda lo llevaba 3-4 segundos, entonces pese a esta gran actuación no estuvo en tierra de nadie, siempre sintió la presión de otros coches, pero Alonso acertó también el momento de cambiar a los neumáticos slick, conservó la sexta posición en todo momento, y a 18 del final, cuando Stroll pasa a Tsunoda, pues es apaga y vámonos. Ya sabemos que a menos que ocurra algo raro, el sexto está seguro. Y así fue el caso. Entonces, muchos puntos para Fernando Alonso. Una carrera de esas que ocurren una vez de cada mucho, que mucha gente importante se queda por el camino, y ahí estaba Aston para aprovecharlo con los dos coches. Entonces está muy bien. Primero del resto casi, porque ahora ya vienen los McLaren, los Mercedes y el Red Bull ganador. Cerrando ese top 5 está Oscar Piastri en una carrera un poquito más discreta de las dos últimas que ha hecho en Mónaco y en Imola. Sí, la nota son 7, un pasito, tú lo dices, un pasito por detrás de Norris. Y la situación de este año con McLaren, ¿no? Que es un péndulo ese equipo, que en una carrera tienes a uno de los dos que se está reivindicando y está liderando, Piastri en este caso con la gran clasificación en Imola, luego Mónaco, y aquí en cambio pues es Norris, ¿no? Que te exhibe toda la experiencia y está peleando por victorias, mientras que Piastri lo tienes un poco en un segundo plano. Entonces es un equipo bastante interesante. La carrera de Piastri salía cuarto, aguantó posición en la salida. Es verdad que Magnussen le pasa momentáneamente con los full wet, pero al final, como vuelve a parar, pues Piastri recupera la cuarta posición. Para en boxes con el safety car, aguanta la cuarta posición incluso en la transición a los neumáticos de seco. Y las cosas realmente solo se le tuercen porque los Mercedes hicieron una segunda parada en boxes por un segundo juego de slicks para crear una diferencia de neumáticos y atacar. Y con estas, Hamilton consiguió pasarlo y relegarlo a la quinta posición. Una buena actuación, objetivamente nada mal, pero claro, ahí ves al compañero Lando Norris que tuvo la victoria en sus manos. Entonces con esa sensación de que supo poco, ¿no? Que quizás se podía hacer algo más.
Rozando podio en cuarta posición, Hamilton. En una carrera en la que yo sigo todavía acordándome de la frenada que mete en la última vuelta en la curva 1, a ver si es capaz de tirarle el coche a Russell. Luces y sombras para la carrera de Hamilton. Sí, la nota la he tirado bastante baja, lo dejamos en un 6. Ok. Fin de semana raro. Fin de semana bastante raro de Lewis Hamilton, empezando por el sábado con una mala clasificación, Russell en pole, Hamilton séptimo, y unas declaraciones en el corralito que dejaba entrever que había una conspiración contra él dentro del equipo. Y si ya estamos así, imagínate, ¿no? Y bueno, luego la carrera, pues evidentemente, igual que Piastri y Norris, pues en este caso Russell peleó por la victoria, Hamilton no. Hamilton le tocó sufrir, salía séptimo, es verdad que en la salida pasa Ricciardo y así es sexto, pero sufrió horrores detrás de Fernando Alonso, 24 vueltas atrapado en caja de cambios, solo lo pasa gracias a la diferencia, al error de Aston Martin en boxes, y sí que ya en la parte final sube a la cuarta posición cuando Russell se va largo en ese intento de adelantamiento sobre Oscar Piastri, llega a ser incluso tercero en algún momento dado con una maniobra sobre Piastri, pero a 3 vueltas del final, tú lo has dicho, en Mercedes dieron licencia para pelear, que está muy bien, porque Mercedes nos había mal acostumbrado estos últimos años y ver que dejan a los pilotos pelear por podios es muy refrescante, y ahí sí que vimos que Russell le ganó la partida. Y Hamilton hizo una defensa un poco extraña cuando le pasó George Russell ahí. Entonces, bueno, carrera gris en comparación con Russell, y es un 6. Y Hamilton, que terminó la carrera para toda la gente del chat diciendo que había sido una de las peores en las que había conducido. Tercera posición para Russell, podio para el piloto británico de Mercedes en una carrera que perfectamente pudo ser una victoria, Martín. Sí. La nota es un 8. Y un poco como Kevin Magnussen, en el sentido de que Magnussen hemos dicho que por errores se queda fuera de los puntos, ¿no? Y en el caso de Russell, pues por errores pierde números de pelear por la victoria. Hubo varios fallos de George Russell. La carrera estuvo muy bien, pero yo creo que distó mucho de ser perfecta. Uno de los 3 candidatos a la victoria, lo vimos todos, Russell, Norris, Verstappen, los 3 en algún momento tuvieron opciones de ganar el Gran Premio de Canadá. Russell lidera las primeras 20 vueltas de la carrera, lidera todo ese primer stint en el que está aguantando detrás a Verstappen. Es verdad que hacia el final de la tanda vimos como la degradación del Inter marcaba la diferencia y Norris llegó como un obús. Norris le recortó 10 segundos en ese final de tanda con el Inter, que era algo bastante inexplicable de ver la velocidad que tenía el McLaren. Y ahí es donde Russell comete el primer error en la vuelta 21 yéndose largo en la chicane. Eso no solo le cuesta la posición contra Norris, le cuesta también la segunda posición contra Verstappen. Primer error en este caso de conducción. En el cambio, los neumáticos intermedios con el safety, aprovecha ese virtual para recuperar la segunda posición contra Lando, pero más tarde acabará perdiendo esa posición básicamente en el cambio de los slick. Durante toda esa segunda tanda con Inter, el problema es que Russell se descolgó de Verstappen, se descolgó unos 4 segundos. Todos vimos lo juntos que salieron Verstappen y Norris al final, rueda a rueda. Pues evidentemente si Russell en ese momento ya se ha dejado 4 segundos, pues lo tienes tercero, y así se dejó una posición. Aún así, según pasó la tanda, Russell llegó a pasar a Norris en un momento dado para ser segundo, pero entonces volvió a fallar. En la vuelta 51 se va largo en el segundo sector, una nueva salida de pista, pierde la segunda posición contra Lando Norris, y ahí Russell se ve tercero. A 18 vueltas del final es cuando Mercedes arriesga y hace la segunda parada con los 2 coches para poder atacar con gomas frescas. Russell se reincorpora cuarto, ahí comete un tercer error intentando pasar a Oscar Piastri, se vuelve a ir largo en la última chicane, cae a la quinta posición superado por su compañero Hamilton, y es verdad que lo maquilla hacia el final, porque te acabará pasando a Oscar Piastri para ser cuarto, y en una pelea limpia con Lewis Hamilton acabará llegando al podio. Pero la carrera de Russell, aunque tuvo opciones de victoria, tuvo demasiados fallos para querer ganar el Gran Premio. Entonces eso está ahí. Martín Muñoz. Y hago aquí el silencio. Segunda posición para Lando Norris. Una persona que de haberle salido el safety car en otro momento habría ganado la carrera. Conducción, por su parte, impoluta. Martín Muñoz. ¿Es un 10 de Lando Norris? No es un 10 porque no ganó. Ok. Es un 9. Seguimos tranquilos. Es un 9. Pero es verdad que piloto del día, Russell tuvo los errores, ¿no? Tuvo la oportunidad, pero tuvo los errores. Norris se le escapó.
Se le escapó la victoria dos veces y estuvo mucho más cerca en ese sentido. Tercero en parrilla, fue la gran sorpresa durante el primer stint por ese ritmazo increíble con los neumáticos intermedios que le permitió recortar 10 segundos a Russell cuando estaba liderando y adelantar tanto a Verstappen como el mismo George Russell para ponerse líder en ese inicio de carrera. Y es ahí donde se produce el primer susto, ¿no? o el primer error, entre comillas. Es que cuando llegamos al coche de seguridad, Norris tiene esos 11 segundos de margen contra Max Verstappen y ahí tiene mala suerte con la ubicación del coche de seguridad, que le obliga a dar una vuelta más. Cuando para en boxes, entre vueltas de salida de los otros y demás, acaba cayendo a la tercera posición justo detrás de Max Verstappen, como de George Russell, y esa es la primera oportunidad que se le escapa. Norris, con ese final de stint que había abierto en condiciones normales durante la carrera, incluso un par de vueltas antes de que se produce el safety, es que tiene 5 segundos y es una distancia cómoda para gestionar, pero en la discordancia en el orden de entrada en boxes pues se le escapa el liderato. Y la segunda situación llega en la transición a los neumáticos de seco. Norris en ese momento está obligado a arriesgar, porque si no la carrera sabe que es de Verstappen, y Norris opta por alargar mucho. Parará 2 vueltas después de Verstappen, y eso en retrospectiva fue un error. Y ahí se le escapó la carrera, porque al final esa primera vuelta extra que da él con intermedios, en el paso por meta hay 20 segundos entre Norris y Verstappen. Si Norris hubiera parado en ese momento, salía adelante. Y hubiera salido con neumáticos de seco y quizá habría podido ganar la carrera. Al hacer esa segunda vuelta extra, pierde algo de terreno contra un Verstappen que ya estaba empezando a entrar el neumático en rendimiento, y aún así salen los dos en paralelo y Norris lo pierde por un contravolante. Entonces esa vuelta extra fue lo que le acabó condenando. Sí que al final, bueno, acabó con esa pelea contra Russell y lo salva todo con una segunda posición, pero tuvo un par de momentos que la victoria la tenía en la mano. Y Martín Muñoz, te vuelvo a hacer la pregunta otra vez. Max Verstappen ha conseguido una nueva victoria. Ya son 60 en su carrera deportiva. Hemos visto muchas. Hemos visto algunas muy buenas, brillantes, pero que no se han llevado un 10. Este fin de semana veníamos avisando. Verstappen no tiene el mejor coche. Cuidado con McLaren. Cuidado con Mercedes. Cuidado con Ferrari. Verstappen no hace la pole, pero hace el mismo tiempo de la pole. Verstappen ayer, contra todo y contra todos, consigue la victoria. Martín Muñoz, estamos ante el 10 de Verstappen. Por fin, ¿es esto lo que tiene que hacer Max Verstappen para que el profesor más duro de la Fórmula 1 de Twitch le acabe dando un 10 al quizá mejor piloto del momento? Martín Muñoz, ¿es un 10 de Verstappen la carrera que hizo ayer? Es un 10 como una catedral, Jorge. ¡Vámonos! Es un 10. Hombre, es lo de siempre, que al final gana el de siempre. La foto es la de siempre, pero la película es absolutamente diferente. Es muy bueno, Martín. Es muy bueno este tío. Fue un carrerón. Y una carrera muy de autor, ¿no? Cuando ves que Red Bull... A ver, Red Bull no es que de repente haya perdido 4 segundos por vuelta ese coche, pero no es el mismo Red Bull que te dominaba con soltura a principios de año, ¿no? Y aún así tienes un Verstappen que ya te llega a la clasificación, que te la empieza quejándose de suspensión, de que tiene subviraje. Aún así te hace la pole a la milésima, pese a todos esos problemas de reglajes. Y a pesar de salir segundo. Y luego, en carrera, pues tiene su momento. Es verdad que Verstappen, el único momento en el que pareció un poco vulnerable, quizá fue el inicio de carrera. Ese primer stint de neumáticos inters en el que Russell tenía menos ritmo que Norris y Verstappen no podía tampoco pasarlo con facilidad y cedía mucho ante Norris. Y dices, ostras, aquí está pasando algo raro. Pero a partir de ahí las cosas cambian. Después del coche de seguridad, evidentemente recupera el timón de la carrera, pasará a Lando Norris en la transición a los neumáticos de seco o aguantará la posición por escasos milésimas. Y al final es un piloto que da igual lo que le eches, cuántas variables le pongas, y en un día en el que Russell estás diciendo que tiene 3 errores de conducción más o menos que afectan a sus opciones de victoria, en un día en el que McLaren también tiene mala suerte con el safety y se equivoca con la estrategia, pues Verstappen no hace nada mal y lo gana. Y esta victoria yo creo que la vamos a recordar porque seguramente es el gran premio del año o uno de los 2-3 mejores grandes premios del año, porque no se le puede pedir mucho más a la Fórmula 1. Me ha gustado muchísimo la descripción que has hecho, Martí, creo que es súper acertada. Carrera de autor. Carrera a lo Verstappen.
contra todo y contra todos. Sin el mejor coche, no tuvo ninguna circunstancia especialmente favorable tampoco. Puedes decirme a lo mejor la cagada que tiene Norris con el primer safety. Vale. Pero es que el Mercedes hubo un momento en el que era mucho más rápido. El McLaren hubo un momento en el que era mucho más rápido. Hubo un momento de la carrera en el que empieza a abrir el hueco Russell y digo, no llega ni de coña. O sea, ni de coña Verstappen gana esto. Sí, y aún así, al final fue bonito porque, claro, como es una carrera distinta, por el hecho de tener a 3 personas dándose de golpes por ganar la carrera, eso hace que todo se revalorice. Y yo creo que solo hay que ver la celebración de Verstappen en el corralito, saltando los mecánicos y la sensación de que sí, es un gran premio, pero qué gran premio. Es el gran premio del año, con muchos números, porque al final es que tuvo de todo y tuvo 3 candidatos a la victoria. Entonces, estas carreras son las que hacen afición. Normalmente la Fórmula 1 no mola tanto porque no puedes tener 70 vueltas de puro caos. Con que tengamos unas pocas yo me conformo, pero lo que tuvimos ayer es una carrera memorable. Y las victorias de Verstappen, tú lo dices, ¿no? Que tiene 60. Hay muchísimas, ¿sabes? Que se solapan en la memoria, pero esta la vamos a recordar con mucha facilidad.